Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente existen muchas enfermedades que afectan a los hombres, desde enfermedades simples como un resfriado hasta enfermedades crónicas y más serias como la diabetes, la hipertensión o el cáncer. Incluso también pandemias generalizadas como actualmente estamos padeciendo a causa del COVID-19. Muchos cristianos también han caído enfermos, incluso algunos han perdido a seres queridos a causa de esta enfermedad. Y muchos se pueden preguntar el porqué de estas enfermedades o por qué incluso personas con mucha fe han caído enfermas. Es una pregunta bastante complicada que trataremos de responder en esta mañana. Antes de continuar con el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, acompáñanos ahí en casa en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Cuando la enfermedad toca tu vida. Previamente tengamos un momento de oración para que el Señor nos dirija. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque tú permites que a través de las redes sociales podamos compartir tu evangelio, tu mensaje a todos los hogares. Señor, gracias por tus bendiciones y te pido que tú abras nuestras mentes para que podamos entender en esta mañana tu mensaje sobre un tema que es bastante complicado acerca de las enfermedades. Actualmente la enfermedad ha tocado a muchos hogares y para nosotros en ocasiones nos resulta difícil comprender el porqué de estas cosas. Pero ante todo nosotros debemos mantener la fe, la confianza en ti, aceptar tu soberanía y entender que a la final cada una de las cosas que pasan en este mundo tienen un propósito. Gracias Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos que padecen de enfermedades del corazón, artritis, cáncer, enfermedad de Alzheimer o incluso actualmente cristianos que han enfermado por el coronavirus? ¿Por qué hay creyentes que han enfermado gravemente, incluso han fallecido durante esta pandemia? ¿Serán estas enfermedades cuestión del azar o de la casualidad? ¿Será que el plan de Dios para nuestras vidas realmente incluye estas enfermedades? ¿O tal vez será la voluntad de Dios que estemos saludables? Si la enfermedad es el resultado de no vivir como Dios quería, ¿cómo podemos redimir nuestras vidas para que sean conformes a la voluntad de Dios? Son preguntas que nos podemos hacer actualmente en momentos como este que nos está tocando vivir en un contexto de una pandemia que es del COVID-19. Hay cristianos que parecen sufrir los mismos males que aquejan a los no creyentes y a los miembros de otras religiones. Incluso hay cristianos muy devotos que no parecen ser particularmente más saludables que aquellos cristianos que no lo son. Así que, ¿por qué en ocasiones nuestra fe no nos protege? ¿Qué se está interponiendo entre nosotros y el plan maravilloso de Dios que tiene para nuestras vidas? La enfermedad es una manifestación de dos tipos de mal, del mal moral y del mal natural. El mal moral es la inhumanidad del hombre por el pecado que reina en este mundo. El mal natural está compuesto de todas las cosas que ocurren en esta tierra, tales como los desastres naturales y enfermedades físicas. El mal en sí mismo es una perversión o una corrupción de lo que originalmente había sido diseñado como bueno, pero que ahora le está faltando algo. En el caso de la enfermedad es un estado en el cual la buena salud está ausente en el cuerpo de la persona. Cuando Adán pecó, le condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y una de esas consecuencias a raíz del pecado cometido por Adán son las enfermedades. Veamos entonces ahora brevemente cuál es el origen de las enfermedades. Desde un punto de vista bíblico, uno de los versículos donde podemos encontrar el origen de las enfermedades lo hallamos en Romanos capítulo 8, versículos del 20 al 22, el cual nos dice:
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Revisemos aquí algunas aplicaciones. La primera aplicación. La enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado del hombre. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán, y el mundo físico también quedó sujeto a esa maldición. La palabra que se tradujo aquí en este versículo como vanidad quiere decir en realidad vacío, inútil, insustancial, fracaso, algo que presenta decaimiento, que es perecedero, que no tiene ningún sentido. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado, que no se dirige a ninguna meta. Esa es la maldición que está sobre la naturaleza. Por consiguiente, a causa del pecado, el hombre tiene un cuerpo que está muriendo, un cuerpo que se enferma. Hay un deterioro y muerte en la naturaleza a nuestro alrededor. El pecado no solamente arruinó al hombre, sino que también arruinó a toda la tierra, a todo el planeta, a toda la creación. Desde la caída del hombre, la creación viene en un descenso sin parar. Su fauna, su flora y todo el ecosistema padece una descomposición a causa del pecado del hombre. Por eso es que en la tierra se presentan desastres naturales, pandemias, la gente se enferma y muere, y esto afecta por igual a creyentes y a no creyentes. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué Dios ha permitido esta enfermedad en mi vida si soy su hijo? O algunos también se preguntan, ¿por qué si Dios tiene poder para sanarme, no lo hace? Los que me conocen personalmente saben que yo comparto mi labor de pastor con la de médico. Y con base, yo puedo comentar que existen causas físicas para las enfermedades, que son muy diversas. Una mala alimentación, inadecuados estilos de vida, no dormir lo suficiente, el estrés que nos afecta a todos, los problemas congénitos, microorganismos tales como las bacterias, parásitos o virus, son diversas causas que producen enfermedades. Pero, además, de acuerdo a la Biblia, todas estas consecuencias o estas causas que producen enfermedades tienen un fondo hace muchos años en el pecado del hombre, en la desobediencia que cometió Adán. La segunda aplicación. La enfermedad no necesariamente es un castigo. En particular, aplicado a los cristianos, a los creyentes, cuando nos enfermamos, es porque hicimos algo malo, algún pecado, y Dios nos está castigando a través de la enfermedad. En realidad, no siempre es así. Claro está que, cuando nosotros abusamos deliberadamente de nuestros cuerpos, como cosas como el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual, el exceso de comida, pagaremos un precio alto, tanto física como emocional y espiritualmente. Dios nos dio nuestro cuerpo, y cuando nosotros ignoramos sus leyes y tratamos nuestros cuerpos con descuido, con desprecio, el resultado inevitable será lesiones y enfermedades, incluso una vida más corta. Así que, aunque seamos cristianos,
nosotros tenemos que cuidar nuestra salud, tomar las medidas de prevención, porque si no, eventualmente nos enfermaremos. Y la Biblia incluso nos ordena que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, porque si no, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. No toda enfermedad puede ser vinculada a un pecado específico que hayamos cometido. La enfermedad en general y la muerte son resultados del pecado de toda la humanidad, el pecado que ingresó como un virus mortal en toda la creación. Y debemos saber que actualmente vivimos en un mundo decadente, y todos, tanto creyentes como no creyentes, estamos en medio de ese mundo, y las consecuencias nos alcanzan por igual a todos. No podemos, por lo tanto, generalizar y poner a todos los cristianos bajo las mismas circunstancias. No es justo ni sabio ponerle el cargo de conciencia o acusar a un cristiano si ha caído en enfermedad y decir que esa enfermedad es por culpa de un pecado que él haya cometido. Es imprudente y es injusto juzgar de esa manera. Cuando llega la enfermedad, puede no ser el resultado de la intervención de Dios en nuestras vidas, sino que puede ser el resultado de que estamos viviendo en un mundo caído, que tenemos cuerpos caídos, una salud deficiente o tal vez incluso malas elecciones en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el hecho de concurrir a un lugar que puede estar contaminado por el COVID-19 nos va a producir eventualmente que nosotros nos contagiemos. No se debe de confundir la fe con la imprudencia en un cristiano. Así seamos muy creyentes, también tenemos que tomar la cuarentena, también tenemos que tomar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de la salud. Para aquellos que son creyentes y sufren males, que sufren enfermedades, padecimientos en esta vida, deben saber que a pesar de esa situación negativa que puedan estar viviendo, puede haber también oportunidad para glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento. A otros les va a quedar de repente una lucha muy dura que Dios, por algún motivo, ha permitido que pase. Algo que tal vez en este momento no podamos comprender. Tal vez solamente podremos saber por qué Dios permitió eso cuando nos encontremos ante su presencia. Otro aspecto a considerar es la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios establece que Él es todopoderoso, pero a la vez Él decide lo que hace y lo que no hace. Él, Dios, está en completo control de todas las cosas, las pasadas, las presentes y las futuras. Y nada de lo que sucede está fuera de su jurisdicción. Él lo causa directamente o permite pasivamente todo cuanto sucede. Pero permitir que algo suceda y hacer que algo suceda no son la misma cosa. Por ejemplo, Dios causó la creación de los perfectos y sin pecado de Adán y Eva, pero luego permitió que ellos se rebelaran contra Él. Él no causó que ellos pecaran, pero ciertamente pudo habérselo impedido, pero Él decidió no hacerlo por tener sus propios propósitos y para lograr un plan perfecto. Esa rebelión produjo toda clase de mal, mal que no fue causado por Dios, pero que Él permitió que existiera por alguna razón que solamente Él sabe. La soberanía de Dios incluso puede detener el coronavirus, pero Él ha decidido no hacerlo. Es la misma soberanía
que nos puede sostener, que puede sostener nuestra alma en medio de esta pandemia. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 y 33. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo primero que podemos decir acerca del mal físico es que Dios no lo quiere por sí mismo, pero sí lo permite por un bien mayor. Quizá resulte complejo, bastante difícil poder entender por qué Dios está permitiendo el mal físico en este mundo o por qué Dios permite las enfermedades. Pero como cristianos nosotros podemos tener un consuelo. Dios mismo se hizo hombre en la persona del Hijo de Jesús y sintió como nadie el costado doloroso de la vida. Si nuestro Creador se expuso a semejante experiencia, al mal físico, a la enfermedad, a las catástrofes, todo ello tiene un sentido. Es importante reconocer que Dios ha proveído una sanación para nuestras almas por medio de la llegada de nuestro Señor Jesús a la tierra. Pero las Escrituras no garantizan que todos seremos sanados físicamente. Es por esto que hay muchos hombres y mujeres que, a pesar de su gran fe, no reciben sanación. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas creyentes que no recibieron sanidad. Entre ellos el profeta Eliseo, el apóstol Pablo o el siervo Epafrodito, que fue compañero de Pablo. Estos solamente son unos cuantos de los muchos ejemplos que Dios utilizó para causar un gran impacto en el mundo, pero que sin embargo, a pesar de su mucha fe, incluso de sus muchas oraciones, Dios decidió no sanarlos por alguna razón. La sanación corporal definitivamente es un beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero las Escrituras no garantizan en un 100% que todo creyente será sanado cada vez que eleve una oración. La sanación es un don de Dios que Él confiere según su criterio y no es una garantía. Es un regalo que nos da el dador, nuestro Señor, o lo retiene o lo impide de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Finalmente, el factor determinante sobre quién recibe la sanación o quién no, está en la voluntad soberana de Dios. Pero algún día toda enfermedad y toda muerte van a desaparecer completamente de la tierra. Dios en algún momento va a calmar todo su sufrimiento en este planeta, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, para juzgar a todos los que han cometido mal, para poder separar a los creyentes de los no creyentes. Será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que por fin podamos estar libres de toda enfermedad y toda muerte que afecta al mundo en la actualidad. Hasta ese momento, no perdamos la fe y la confianza en nuestro Señor. Espero que este mensaje haya sido de ayuda para ti, aunque es un tema bastante difícil. Pero, en vez de tomar razonamientos sobre esto, debemos seguir poniendo nuestra fe con el corazón y nuestra confianza en Él. Antes de despedirnos, nuevamente acompáñanos en un momento de alabanza y en esta ocasión entonemos juntos una canción titulada Clama a mí.
mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Y espero que te sigas conectando a nuestros canales en Facebook y YouTube las próximas semanas. La enfermedad y la muerte son males que afectan a toda la humanidad. Nadie está excluido de ser alcanzado por estos males. Tantos creyentes como no creyentes tenemos que enfrentarnos a la enfermedad y a la muerte. Es una ley natural que se produjo por la caída del hombre, por la caída de la humanidad, por el pecado de Adán y Eva. Es algo que tenemos que comprender, y a pesar de cualquier situación que se nos presente, el cristiano debe seguir creyendo y teniendo fe
en nuestro Señor y aceptar también su soberanía. Antes de retirarnos, tengamos un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Dios, te damos por tus provisiones, por tus bendiciones. En esta mañana, Señor, te pido de manera especial que tú nos fortalezcas en medio de esta pandemia que estamos atravesando, Señor. Ha afectado tantas familias en todo el mundo. Muchas personas han enfermado, otras han fallecido. Incluso creyentes con mucha fe ahora han partido a la eternidad por culpa de esta enfermedad. Solo nos queda, Señor, a los que estamos aquí todavía en vida, seguir confiando en ti y aceptar tu soberanía. Por nada, Padre Celestial, debe caer nuestra fe. Cada uno de vosotros, hermanos, también mantenga esa fe incólume y sigan adelante. Protege, Señor, la salud de cada uno de nosotros, si es tu voluntad. Gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.